Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir haciendo unos videos explicativos, ¿sí? En primera instancia vamos a tratar de revisar algunas cositas que habíamos visto el semestre anterior, ¿sí? En estas clases virtuales. Habíamos hablado en primera instancia de lo que eran los sustantivos en latín, ¿sí? Y hemos visto hasta el mes de junio más o menos lo que era primera y segunda declinación, ¿sí? Vamos a hacer algunos repasos así rápidos con respecto a lo que hemos visto y en esta semana nos vamos a enfocar estos temas para de ahí seguir avanzando, ¿no? Porque en latín nosotros sabemos que los temas van avanzando siempre teniendo como base los anteriores. Por eso es que para poder avanzar con los temas que vamos a ver, primero tenemos que tener bien reforzados lo que es primera y segunda declinación, ¿sí? Acá yo tengo un pizarrón, a ver, ahí está. A ver, lo voy a poner así de costado al celular. Este tema de la enunciación de un sustantivo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se hacía. Nosotros decíamos, por ejemplo, vamos a tomar el sustantivo terra en latín, ¿sí? Y vamos a decir que se enuncia de la siguiente manera. Esto significa tierra, ¿sí? Nosotros en la parte teórica que yo le había mandado, les había dicho que la enunciación de un sustantivo tiene 4 partes, ¿sí? Terra es una parte, terrai es la segunda, esto que está entre paréntesis con una F es la tercera parte, y por último, lo que sería la traducción. Bien, los nombres son, el primer elemento es siempre en todo sustantivo el nominativo singular, ¿sí? Los casos ya los sabíamos, lo vamos a repasar dentro de un momento. El segundo elemento de un sustantivo es el caso genitivo singular, ¿sí? El tercer elemento es el género, por eso nosotros acá tenemos la F que habla del género femenino. Si tuviera una letra M es género masculino, y si tuviese una letra N, que es la que vimos en la segunda declinación, estamos hablando de un género neutro. Y por último, nosotros tenemos acá lo que era la traducción o el significado que adquiere esta palabra en nuestro idioma, ¿sí? Por eso nosotros decimos terra en latín, el significado en el español es tierra. Todos los sustantivos van a enunciarse con estos 4 elementos. Por supuesto que hay algunas cositas que van a ir cambiando, pero que tienen que ver con propiamente con la declinación. Entonces, supongamos que yo quiero enunciar ahora otro sustantivo. Yo voy a decir, supongamos, este sustantivo que ya lo hemos utilizado también, dominus. A ver, acá va más junto, domini. Vamos a poner esta enunciación y va a quedar dominus, domini, masculino, señor. Fíjense que son 4 elementos. El primero es el nominativo singular, el segundo elemento es el genitivo singular, el tercero, lo que está entre paréntesis, es el género, ahora aparece una M, que significa que es de género masculino, y por último, la traducción, ¿sí? Bueno, esto en primera instancia. Hay un segundo momento para observar en la enunciación de un sustantivo que tiene que ver ya con el reconocimiento de a qué declinación, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que tenemos 5 grupos de sustantivos, ¿sí? Primera declinación, segunda declinación, tercera declinación, ¿sí? Tenemos cuarta declinación y por último hablamos de una quinta declinación. Estos son los 5 grupos y todos los sustantivos van a agruparse en alguna de estas declinaciones. Lo importante era reconocer la declinación de cada sustantivo. Y ante eso nosotros habíamos dicho lo siguiente. El caso más importante para reconocer una declinación es el caso genitivo, y ahí lo tenemos marcado. Entonces,
es como que nos vamos a concentrar en el segundo elemento. En el primer sustantivo sería terrai, ¿sí? Nosotros decimos siempre y cuando el sustantivo esté terminado en ae, vamos a hablar de la primera declinación, ¿sí? Basta con mirar la enunciación de un sustantivo. Si la enunciación en el genitivo está terminado con estas dos letras a, e, que se va a pronunciar ai, hablamos de que el sustantivo corresponde a la, vamos a hacer una flecha acá, a la primera declinación, ¿sí? Ahora, nosotros hemos visto también sustantivos que corresponden a la segunda declinación, en donde el genitivo, fíjense qué diferente que es, ya no está terminado en AE, sino que está terminado en I. Cuando el sustantivo está terminado en I, nosotros decimos que corresponde a la segunda declinación, ¿sí? Entonces, cada vez que vemos que el genitivo tenga AE, vamos a hablar de la primera declinación, ¿sí? Y cuando vemos que el genitivo está terminado en I, estamos hablando de una segunda declinación. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos un sustantivo de la primera declinación y qué es lo que ocurre cuando tenemos un sustantivo de la segunda declinación. Vamos a ver esto en un ejercicio. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con la primera declinación. Nosotros dijimos que la primera declinación se caracteriza por tener el genitivo terminado en ae. Por ejemplo, vemos acá un sustantivo uia. Recordemos que la v corta se pronuncia como u, uia, uiai, femenino, y esto significa calle, o también lo podemos traducir como camino. ¿Cómo sabemos que este sustantivo corresponde a la primera declinación? Porque, miro, como dice acá arriba, el genitivo tiene que estar terminado en ae. Entonces, recordemos que el segundo elemento de la enunciación, acá, donde dice uiai, como está terminado en ae, ese es su genitivo, por lo tanto, corresponde a la primera declinación. Bien, para la primera declinación, nosotros tenemos que estudiar este cuadro que nosotros lo tenemos ahí en la teoría, yo se los mandé en el escrito, ¿sí? En donde vamos a ver qué desinencias les corresponde a cada caso. Por ejemplo, acá tenemos que estudiar que el nominativo singular está terminado en a, vocativo singular a, acusativo singular am, genitivo singular ae, dativo ae, ablativo a. Y en el plural tenemos ae, ae, as, arum, is. Este cuadro es único, ¿sí? En la primera declinación lo tenemos que saber de memoria y lo podemos aprender por repetición. A, am, ae, ae, a, ae, ae, as, arum, is. Ahora, ¿cómo se aplica este cuadro a este sustantivo? Es lo que nosotros hemos visto también en la ejercitación, ¿sí? Primero sabemos que estas son desinencias, por eso tienen este guión adelante, para que se complete con una raíz. ¿De dónde sale la raíz? Nosotros tenemos que venir aquí, al sustantivo. Fíjense que acá yo tengo marcada la desinencia ae, por lo tanto lo que me quedó afuera de la desinencia, este ui, esta v y esta i, esto es la raíz, ¿sí? Vamos a marcarla entonces acá. Ui es la raíz, ae es la desinencia. Ahora, según lo que nosotros ya habíamos estudiado, la raíz es la parte de la palabra que nunca cambia, ¿sí? Se mantiene invariable. Por lo tanto, esta raíz vi, o en su correcta pronunciación ui, va a permanecer igual en todos los casos. Va a quedar algo así. De esta manera es como va a quedar. Fíjense que no tiene ningún cambio y también se lo puede ver en el plural. Así. Bueno, la raíz es la misma en todos los casos, desde el nominativo singular hasta el ablativo plural. Acá, ¿no? Desde el nominativo singular hasta el ablativo plural, en todos los casos la raíz es la misma. Ahora, ¿qué desinencia tengo que colocar? Y eso ya va a depender del cuadro que nosotros hemos estudiado. A este mismo cuadro ahora lo completamos acá y va a quedar el singular más o menos así.
uia, uia, uiam, uiai, uiai, uia. Fíjense que el singular es el mismo que tenemos allá. Am, ae, ae, a. Y acá también, am, ae, a. Solamente que acá lo completamos ya con esta raíz. Y en el plural va a ser exactamente igual. Y me va a quedar wiai, wiai, wias, wiarum, wis, wis. Fíjense que acá lleva una doble i, ¿no? ¿Por qué? Porque una i, la primera, es la que corresponde a la raíz, que termina con una i. Y la segunda i, esta ya corresponde a la desinencia. Por eso es que la palabra es we, is. ¿Sí? Bien, así es como se declina un sustantivo. Primero, extraigo la raíz, we, coloco la raíz en el cuadro de la declinación y una vez que coloque la raíz voy a colocar la desinencia. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver qué sucede con este sustantivo. Vuelvo a mirar la enunciación. Está terminado en AE, por lo tanto, como está terminado en AE, es un sustantivo de la primera declinación. El género es masculino, ¿sí? Por eso es que vamos a traducir el agricultor. Pero no es tanto el género, sino la terminación del genitivo AE. Por lo tanto, primera declinación y voy a aplicar estas desinencias. Pero antes de aplicar estas desinencias, yo voy a extraer la raíz. Y hemos dicho que la raíz es lo que está adelante y hasta la L, lo que sería agricol, sería la raíz y esto se va a repetir. Así. Fíjense que la raíz permanece igual, agricol, desde el nominativo singular hasta el ablativo plural. Y lo único que me falta hacer es colocar la desinencia que le corresponde. Y ahí es donde nosotros colocamos a, am, ae, a. Y me va a quedar agrícola, agrícola, agrícolam, agrícolai, agrícolai, agrícola. Y me va a quedar agrícolai, agrícolai, agrícolas, agricolarum, agricolis, agricolis. Bueno, esto únicamente es lo que corresponde a la primera declinación. Aprendemos el cuadro de memoria y de acuerdo al sustantivo, si está terminado en AE, extraigo la raíz, coloco la raíz y luego la desinencia. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste la segunda declinación. Bueno, y en lo que respecta entonces, como dije recién, a la segunda declinación, nos vamos a dar cuenta que un sustantivo es de la segunda declinación cuando su genitivo está terminado en i. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto algunos sustantivos de la segunda declinación en donde vimos servus, servi, que es de género masculino y se traduce como esclavo o bien sirviente. Si nosotros miramos ahora el genitivo, vemos que tiene esta i, serui, ¿sí? Acá está el genitivo terminado en i, hace referencia a la segunda declinación, ¿sí? Esto es de género masculino. Y lo nuevo en la segunda declinación es que va a aparecer este nuevo género, podríamos decirle así, nuevo, que es el género neutro, ¿sí? Que no es ni masculino ni femenino y se lo va a representar con la letra N, neutro, ¿sí? Por ejemplo, donum, doni, es de la segunda declinación porque tiene el genitivo terminado en i, ¿sí? Pero es de género neutro. Y bueno, significa regalo. Como en nuestro idioma no existe el género neutro, lo vamos a traducir ya sea para el masculino o para el femenino. En este caso, regalo es el regalo, lo vamos a traducir como masculino, ¿sí? Pero sí tenemos que prestar mucha atención a este género neutro porque va a tener una declinación diferente. Como tiene una declinación diferente, vamos a ver acá de manera general, ¿sí? Estos dos cuadros. En la primera declinación nosotros manejábamos un solo cuadro, ¿sí? Que corresponde para todos los géneros. Bueno, no existía el género neutro todavía en la primera declinación, pero ahora en la segunda sí, por lo tanto, los masculinos y femeninos van a tener este cuadro que nosotros ya lo hemos visto. Fíjense, us, er, ir para el masculino, er, ir, perdón, esto es para el nominativo singular, esto es para el vocativo singular,
acusativo, I genitivo, O dativo, O ablativo singular. Y en el plural va a quedar I, os hasta el acusativo, orum, is hasta el ablativo. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, lo tenemos para repasar en la parte teórica. ¿Qué más queda decir con respecto a esto? ¿Por qué hay 3 terminaciones? Bueno, esto también ya lo hemos explicado. Hay sustantivos que el nominativo va a estar terminado en us. Si no, miremos acá el ejemplo. Servus, ¿sí? Está terminado con us. De todas formas, ya vamos a ver qué ocurre con la declinación de estos sustantivos. Hay otros sustantivos que van a estar terminados en er, ¿sí? Como por ejemplo magister, ager, puer. Y hay otros que van a estar terminados en ir. En realidad es uno solo y sus compuestos, como huir, triunvir, ¿sí? Es uno y se declina de una sola manera. ¿Qué va a pasar con los sustantivos neutros? Tienen también un cuadro absolutamente propio, ¿sí? Es un poco más sencillo. Es como muy repetitivo y es o sea, los 3 primeros casos son iguales, del nominativo hasta el acusativo, y luego tenemos i, o hasta el ablativo plural. Y en el, ablativo singular. Y en el plural tenemos a, ¿sí? De nuevo se vuelve a repetir desde el nominativo hasta el acusativo plural, y tenemos orum, is. Este cuadro, el proceso de declinación es muy similar al de la primera declinación, ¿sí? Extraigo la raíz, fíjense, ¿no? Yo tengo acá el genitivo terminado en i, el genitivo terminado en i, y lo que me quedó adelante, serv, hasta la b corta, es la raíz. Y lo que me queda acá adelante, hasta la n, don, es la raíz. Se coloca la raíz y luego la desinencia para cada sustantivo. ¿Sí? Por eso es que aquí hay que prestar absoluta atención. Si esto es de segunda declinación, tengo que colocar las desinencias de la segunda declinación, que la estamos aprendiendo ahora. Pero si el genitivo fuese ae, como en los sustantivos de primera declinación, tengo que colocar las desinencias que hemos aprendido en la parte anterior con lo que corresponde a la primera declinación. Vamos a ver ejemplos entonces primero de los masculinos o femeninos. Vamos a tomar el ejemplo de servus, servi, que es el que habíamos visto recién. ¿Sí? El proceso, yo les decía, es muy parecido. Como tengo acá el genitivo terminado en i, la raíz va a ser hasta la b corta, serv. ¿Sí? Entonces esta raíz se va a repetir en todos los casos. Ahí está. ¿Sí? Ahora, uno, mirando el cuadro, dice, bueno, ¿cuál coloco? Us, coloco er o coloco ir, ¿sí? Me voy a fijar aquí en el nominativo y acá ya solo me va a decir cuál de las 3 voy a utilizar. Entonces, solamente voy a utilizar us y ya no coloco ni er. Esta entonces es como que la vamos a tachar a er y también vamos a tachar ir. Y cuando voy a declinar, solamente coloco us y me va a quedar servus. Ahora, en el vocativo yo también tengo 3 desinencias. Voy a utilizar la que se encuentra debajo de la que utilicé en el nominativo. Si yo en el nominativo usé us, ahora voy a utilizar e para el caso vocativo. Y como el resto de las desinencias son únicas, simplemente voy a colocar la que corresponde y quedaría así. Así quedaría entonces declinada de manera completa. Y va a quedar servus, serve, servum, servi, servo, servo. Servi, servi, servos, servorum, servis, servis. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, como acá yo tengo 3 desinencias, no es que utilizo las 3 desinencias en el mismo sustantivo. Voy a utilizar únicamente la que me pide en el nominativo de la segunda declinación. Vamos a ver un ejemplo. Acá hemos visto un ejemplo entonces con us, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un sustantivo con er. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo también de un sustantivo que está terminado en er, ¿sí? Pero que sigue perteneciendo a la segunda declinación por tener el genitivo terminado en y es de género masculino, significa campo. Ager, agri, masculino, campo. ¿Qué es lo que va a pasar con este sustantivo? Acá sí hay algo
diferente, ¿sí? Hay que prestar mucha atención, porque siempre que el sustantivo esté terminado en er, vamos a tener que el nominativo y el vocativo van a ser iguales, ¿sí? Van a estar los dos terminados en er, ager, ager, y van a ser igual que como están acá en el nominativo de la enunciación, ¿sí? No van a tener ningún cambio. Por eso es que acá nosotros decimos que terminan er, ¿sí? Entonces acá fíjense que están terminando en er, ¿sí? Iguales que en el nominativo. Ahora, a partir del acusativo van a adoptar la raíz que está en el genitivo de la enunciación, agr, agr, ¿sí? Recién a partir del acusativo vamos a colocar esta raíz y va a quedar así. Ahí lo tenemos. Fíjense que la raíz a partir del acusativo hasta el ablativo plural, ¿sí? Ahora sí es como corresponde acá, ¿sí? agr. Y luego las desinencias que le corresponden, i, o, i, os, orum, is, que es como las encontramos en estos sustantivos, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de un sustantivo terminado en er y todos aquellos sustantivos que están terminados en er se declinan de esta manera. Vamos a ver por último los sustantivos terminados en ir, ¿sí? Que son los de la última columna. El único sustantivo que está terminado en ir de la segunda declinación es este sustantivo wir, ¿sí? Genitivo wiri, masculino, y esto significa varón o también hombre, varón, ¿sí? Bueno, es el único y tiene algunos sustantivos que se componen de este, pero nos vamos a quedar por el momento con wir. Y se va a declinar de la siguiente manera. Como es el único sustantivo, vamos a ver cómo es esta única declinación. Va a quedar de esta manera. Así es como va a quedar la declinación de wir, wiri. Va a quedar. Es muy similar a los sustantivos terminados en er. Wir, tal como lo vemos acá en el nominativo, ¿sí? Y luego va a ser la raíz, como la separaríamos acá en el genitivo, ¿sí? Tengo acá la desinencia i, por lo tanto la raíz va a ser wir y se va a repetir desde el acusativo. Wirum, wiri, wiro, wiro, y va a quedar wiri, wiri, wiros, wirorum, wiris, wiris. Bien, de esta manera nos queda únicamente ver qué es lo que sucede con los sustantivos neutros, que es de una manera muy similar. Lo que pasa es que con los neutros ya no puedo aplicar este cuadro, sino que tengo que aplicar el cuadro anterior, ¿sí? El que hemos visto para los sustantivos neutros. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando un sustantivo es de género neutro? Cuando en la enunciación, acá en vez de tener una M o una F de masculino o femenino, tenga una letra N de género neutro. Y de esa manera aplico yo las desinencias que hemos visto en la parte anterior de este video. Ahí más o menos quedaría el tema de la primera y de la segunda declinación.